Cuéntenos, ¿cuál es la visión que tienen ustedes este momento de lo que está pasando en el país? Bueno, realmente es una crisis, la crisis energética es otra de las crisis que está golpeando al país de manera trascendental, porque realmente significa limitar todo el ingreso que tienen las personas o los pocos negocios que quedan todavía aquí en el país. El sostenimiento ya era complicado con la crisis que vivíamos con el alza del IVA, el alza de los combustibles, y esta crisis energética les deja más débiles a los más débiles, incluso empresas o pequeñas empresas que algo estaban queriendo hacer, se les va complicando el panorama. Los ecuatorianos se genera una incertidumbre por parte del gobierno, puesto que vemos que no hay ninguna alternativa, no hay salidas, a pesar de que los técnicos han repetido muchas veces la responsabilidad. Ahora hay una responsabilidad y que no hay que dejarla de lado. Hay dos cosas. La una, la irresponsabilidad del gobierno por no prevenir los aspectos que se requerían para el tema energético, y la otra, el corregir estos errores, por lo menos hasta que se puedan arreglar, digamos, de alguna manera, y exista una política energética que ya no permita que sucedan esto en el futuro. Es decir, necesitamos esta política que lo han venido mencionando los compañeros del sector eléctrico. El compañero Jorge Martínez lo decía, es una... Ahorita nos toca remediar con lo que haya para poder salir de la crisis que esté, y rogar que a Colombia no se le ocurra decir nos cierran la llave porque no hay, porque también aquí en Colombia tenemos estiaje, lo que complicaría más el panorama de la crisis energética en el tema eléctrico para el país. Y mientras tanto tenemos un gobierno que honestamente le vemos que no sabe qué hacer, por dónde ir, y esto es producto de pensar solo en el tema eleccionario, en el tema de las elecciones, y no pensar realmente en gobernar el país. Lo otro es también ahí pescar a río revuelto, es decir, empiezan los negocios, los negociados, de los que se aprovechan siempre de estas crisis y que siempre son allegados al grupo de que el presidente, al grupo al que pertenece al presidente. Este es lo que está sucediendo aquí en el país, y nosotros no le vemos alguna salida si es que sigue el comportamiento del gobierno de esta manera. Ahora, hay que ser muy claros también, esto es producto también de la desidia que han habido en otros gobiernos, ¿no? Comenzando por el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo, que no hicieron absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Pero Para generar energía eléctrica. a ver, yo, digamos, poniéndonos en primera persona, cuando uno hereda algo, cuando lo eligen como presidente es para corregir los problemas del país. El presidente Novoa, todos los que vayan a acceder a la presidencia saben el panorama que está el país. Entonces, si es que tienen claro el panorama que tiene el país, entonces tenían que ver ellos no políticas preventivas que vayan a solucionar esto. No es que yo entro con los ojos vendados, pues. Y si no tengo el personal técnico adecuado, bueno, me arrimo al personal técnico adecuado, pero parece que acá se entra con la mentalidad de hacer negocio para sus grupos económicos. Y ese es el problema cuando tenemos este tipo de gobiernos que entran solo para hacer negocio y no entran para servir al pueblo ecuatoriano. Cuando yo tengo y sé cómo está el país, cuando yo veo que ya cuando siendo candidato veo cuál es el panorama del país, me rodeo de gente que me vaya a dar esta solución para el país, si es que pienso en función del país, si es que pienso en función de los ecuatorianos. Pero si estoy pensando en armarme mi negocio, en fortalecer mis empresas, entonces, claro, ahí están las respuestas y ahí están los resultados. Entonces, por eso digo, el gobierno me parece que entró de manera equivocada y pensó que iba a fortalecer también, bueno, de hecho lo está haciendo, fortalecer sus negocios, sus empresas, y no pensando realmente en la crisis que vive el país. La urgencia de energía eléctrica, eso es lo que está, digamos, golpeando a la economía bueno, de prácticamente todo el país. Dentro de los trabajadores, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la percepción precisamente por toda esta situación? Hay cortes de energía, se reducen los tiempos de trabajo, no sé, entendemos, habrá reducción de remuneración, no sé.
Mire, hasta el momento lo que se ha dicho y lo que nos han comentado los compañeros trabajadores y lo que nosotros vivimos en carne propia es que en algunos casos hasta se les hace difíciles a las empresas planificar un teletrabajo, porque donde hay corte de energía en un barrio se va hasta el internet, pues. Entonces, ¿cómo hace teletrabajo este trabajador que está en cierto sector donde está trabajando? Entonces, esa es la dificultad que tienen las empresas incluso para planificar este tipo de cortes. Además, acuérdense que tenemos 3 cortes en el día. Y las empresas se han visto obligadas, sobre todo las pequeñas, a comprar generadores que no estaba previsto dentro de sus costos. Entonces, esto complica más el manejo normal o del desenvolvimiento normal de la producción, el normal desenvolvimiento incluso de la vida de los ecuatorianos, de los estudiantes, de los colegios, del tema de la salud. O sea, y del tema principal de la inseguridad que vivimos actualmente en el país. Es decir, estos cortes de energía significan más inseguridad porque no se ha resuelto todavía el problema de seguridad. Es decir, dale la pauta, como dicen los colombianos, dale papaya a los delincuentes para que con esto también aprovechar para que sigan delinquiendo. Entonces, estos son aspectos que golpean a la vida en general de los ecuatorianos y que no se puede planificar porque tampoco hay una planificación del gobierno. Fíjese, ayer tuvimos 2 horarios, me parece, en algunos barrios de cortes de energía. Hoy tuvimos 3. Tres horarios. Ahora son tres horarios. Hoy 3, desde el día martes son 12 3 horas. horarios. Entonces, son 12 horas pero de cortes. eso le decía, no son horas exactas. Por ejemplo, se fue a las 12 de la noche y decía que venía a las 6 de la mañana, vino a las 4 de la mañana. El otro aspecto es los daños de los electrodomésticos de los ecuatorianos, porque no, en 3 apagones, por más que le desconecte a la refrigeradora, a los electrodomésticos, conectar y desconectar, eso produce daño. Es decir, se está golpeando a todos los ecuatorianos en general, pero también a los más vulnerables. Es decir, si se le daña una refrigeradora, significará que el ecuatoriano tiene que pagar el arreglo o tiene que comprar otra. Es decir, vivimos realmente una etapa de crisis que, si es que el gobierno pensó que esto va a favorecerle para las elecciones, se está yendo de picada. Entonces, a mí me parece que hay una política irresponsable de este gobierno de no haber prevenido todos los aspectos. Lo que usted dice, Osvaldo, es cierto. Pero es un arrastre. Eso le digo, es cierto lo que dice Osvaldo, no es solo la decida, pero yo, gobernante, me eligieron, sabía cuál era la situación. ¿Qué debía hacer? Establecer políticas de prevención es que además para no estar comprando barcazas a última hora. Es decir, tenía que ver cómo está el tema eléctrico, energético para poder posibilitar una salida, pero no existió. Como digo, entraron con otro tipo de mentalidad. Faltó la planificación en cuestión de tiempo, digamos, en este caso, ¿no? Claro. Y por ende los problemas por los que estamos atravesando, o sea, no hicieron o no escucharon a los técnicos, a los analistas, a quienes conocen de la materia, de que este problema del estiaje se iba a adelantar. Pero en cierto modo, todo lo que se dejó de hacer realmente le ha puesto en jaque en este momento al país. Y en este instante hay que buscar energía a como dé lugar, pues. Si no, habrá que esperar, como dijo ayer el ministro, igualmente como decía Santos Alvite, estamos en manos de Dios, sinceramente. En manos de Dios. Para quienes somos creyentes, solamente Él puede echarnos una mano. Así es, pero la Biblia menciona, ayúdate que te ayudaré. No es que Diosito solito va a hacer el milagro, algo tienen que hacer los seres humanos en este tema. O sea, no podemos nosotros estar solo echando oraciones sin que la irresponsabilidad de los personajes que alguna vez dice que creen en Dios, pero están perjudicando al ser humano. No podemos esperar que todo lo haga Dios. O sea, en el tema de los creyentes sí, pero también hay que hacer algo como seres humanos y el gobierno tiene la responsabilidad de hacer estas cosas. Aquí tenemos una generación térmica que podría ser aprovechada, el tema del gas que le tenemos ahí desperdiciado y que está ahí en el oriente ahí botando hay un problema, humo y contaminación. El sistema térmico que tenemos es un sistema obsoleto, está viejo. Hay que ser muy claros en ese aspecto. Está viejo el sistema térmico, no se ha dado mantenimiento y por ende la capacidad que está operando en este momento es una capacidad bien baja de lo que podría haber tenido, porque ayer hablábamos con un técnico, ¿no? de la empresa eléctrica, con el tecnólogo García, me parece, ¿no? Sí, sí. Entonces él nos decía que la capacidad térmica estando al 100% y bien puesta, 2000 megas, tranquilamente.
Claro, pero eso digo, dándole El mantenimiento preventivo y todo pero eso. es que no está, ese momento ya está obsoleto y no se ha hecho nada con ese parque térmico. Ahí es la irresponsabilidad de los gobiernos que han pasado y también de este gobierno. O sea, yo me refiero es que no es que solo este gobierno asuma toda la culpa, pero el gobierno que ingresa debe saber que uno de los aspectos principales para la productividad es la energía. Entonces, ¿qué tenía que yo garantizar? Que exista energía y prevenir todas estas acciones. Y más aún cuando... tener políticas de mediano y largo plazo. El tema del gas en el oriente que se está desperdiciando, que podíamos haber generado, no sé, yo no soy técnico, pero podíamos haber establecido una forma de energía a través del tema del gas. Pero habría cómo hacer, pero si es que existía la voluntad, como digo, del gobierno de turno de servir al país, pero entran con la mentalidad de engrandecer sus negocios, entonces lo dejan aparte. O sea, lo dejamos a saltos y a brincos, queremos solucionar un problema que debía haberse solucionado ya desde hace mucho tiempo. ¿Y esto se refleja también en el manejo del sistema petrolero? Es lo mismo, el compañero David Almeida, que por decir la verdad hoy está perseguido, lo decía, no solo en este momento, nosotros le decíamos a la ministra de Trabajo, fíjese cómo por decir la verdad un compañero termina siendo perseguido y iniciado un proceso de investigación administrativa para que vaya al visto bueno. Este compañero que se atrevió, a pesar de las organizaciones sociales fraternas, se atrevió a decir que no se cierre el ITT y que se necesitaba reinvertir en el aparato petrolero para mejorar la capacidad petrolera de producción. O sea, este mismo compañero dio algunas alternativas y no se ha hecho caso. Y eso me parece que peca el gobierno y pecan los gobiernos de que si un trabajador da una opinión, en vez de asumir esa opinión, debatirlo, ponerla a consideración, estudiarlo, lo que hacen es perseguir. Entonces me parece que hay técnicos valiosos, importantes. Hemos tenido los compañeros García, Jorge Martínez, David Almeida, la Escuela Politécnica Nacional, que han hablado tanto del tema petrolero, están dando alternativas, pero aquí el gobierno, como digo, piensa solo en los negocios, y con un gobierno que piensa solo en enriquecerse a través de los negocios y perseguir a quienes dicen la verdad, entonces no hay cómo avanzar. No hay cómo prevenir porque tiene la preocupación en otras cosas, en enriquecerse después de que ya gobiernen el país o en consolidar su candidatura para las elecciones. Eso es lo que están pensando ahora. Esta cruda realidad de los trabajadores, ¿cómo la ven? Porque, digamos, hay que tomar muy en cuenta que estamos en un año prácticamente electoral. Eso también incide, señor Bedoya. Bueno, eso es cierto, pero como digo, las responsabilidades del gobierno de turno, pues no es que nos pueda endosar al pueblo ecuatoriano, así es, pero eso es la responsabilidad o la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Por más que esté en el tema electoral, más aún, si yo quiero ganarme al pueblo ecuatoriano, hago bien las cosas. No hago como me da la gana o no hago como que yo soy dueño del país, pues. O sea, yo me voy a pasear en Miami mientras el pueblo ecuatoriano está sumido en la oscuridad, en la crisis, y no es una solo crisis energética, es una crisis hasta del agua, de recursos naturales, que también estamos padeciendo. Esto ya vive hace mucho tiempo. ¿Qué se está haciendo frente a eso? ¿Existe alguna alternativa? No. Entonces después tendremos la escasez de agua, como la tenemos ahora, tendremos peor escasez de agua. ¿Qué soluciones se están dando? ¿Se están escuchando a las organizaciones que están hablando sobre este tema? No se está escuchando, no hay políticas que puedan evitar o prevenir este tipo de aspectos. Entonces hay que trabajar en eso. Entonces, como hay un gobierno que no está pensando en eso, sino en perseguir a los trabajadores, están preocupados en lo que dicen los trabajadores y no preocupados en lo que el país realmente necesita: la inseguridad, el empleo, la pobreza, la educación, la salud, que son temas principales, y la seguridad social, que son temas principales que vemos que se han descuidado. Pero podemos mirar, digamos, algunas soluciones, ustedes las han dado, pero en estos actuales momentos, desde los trabajadores. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es, primero, empezar con una política de no privatización de los sectores. Es la peor estupidez que podría cometer el gobierno en estos momentos, privatizar las áreas energéticas.
A la que falta son de las áreas. presupuesto. ¿Por qué? Pero no es necesario en este caso que el sector privado intervenga. A ver, en el tema en tema este de momento en energía el que eléctrica, necesitamos que exista más inversión, que ver, necesitamos que en se el tema de la genere energía más eléctrica energía. no se necesita privatizar, se necesita en este momento acudir para poder solucionar esta crisis inmediata. Ya. Pero esto tiene que ser normas preventivas y el gobierno tiene que tener políticas de prevención para el futuro. Esto no significa que se privatice o que se vendan las áreas estratégicas del Estado, porque si no le estamos dando a la empresa privada a que administre algo que ya está hecho sin haber invertido nada, pues. Bueno, si la empresa privada quiere invertir qué sé yo, en una represa, bueno, que lo haga. En generación, que lo haga, pero que lo haga que desde el inicio, desde los estudios, no que venga a coger la administración para después subirnos las tarifas de energía eléctrica. Eso me parece absurdo. Lo otro, en el tema petrolero, no se puede privatizar en estos momentos el recurso del petrolero, que es el recurso que nos da los presupuestos para el Estado, para lo que son obras públicas, educación, salud. Para el presupuesto que genera más o menos el 30% del presupuesto del Estado. No podemos privatizar los campos que nos están dando mayor riqueza para que otros se vayan llevando a manos lavadas. Eso es absurdo en estos momentos, privatizar las áreas en esta crisis. Más bien hay que sostenerlas y hay que mejorarlas y hay que reinvertir en estas áreas para que nos generen más producción. Hay una inquietud en el 255-4090, 254-66-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor periodista. Permítame agradecerle al señor entrevistado con esos brillantes pensamientos y realidades también. Yo quiero preguntarle al señor entrevistado, tal vez esté equivocado, si es que esto no será provocado para privatizar las empresas eléctricas y la cosa pública en general, telefonías y todo, porque las personas más ingenuas se dan cuenta que hay que dar mantenimiento a una obra. Las personas más ingenuas, pues, cuando yo compro un carro, lo compro con mi dinero y le doy a segundas personas que manejen y se lucren. ¿Cómo se llama eso? Muchas gracias. Muy bien, gracias también a usted por la participación. 255-4090, 254-66-108 está habilitado. Bueno, a ver, Edwin. Bueno, mire, esa es la reflexión del pueblo ecuatoriano. Eso significa que el pueblo no está ciego, sordo ni mudo. El pueblo ecuatoriano se da cuenta que hay lo que decían nuestros compañeros petroleros y eléctricos, que hay una harakiri que se está interrumpiendo el tema de la inversión en el aparato eléctrico y energético para poder vender los recursos a precio de gallina flaca. Eso es lo que se está haciendo, es decir, no invierto en empresa pública y digo es ineficiente y por tanto necesito vender. No funciona el sector petrolero porque es ineficiente y además con mentiras, porque los compañeros han probado hasta la saciedad que la mano de obra de aquí es productiva, más que la de Colombia, más que la de otros países, lo han demostrado. Pero aquí, sin embargo, el mismo gobierno trata de hacer quedar mal a los trabajadores diciendo que son improductivos. O sea, por favor, pues aquí no somos ciegos y lo que dice el ecuatoriano es cierto, lo que dice nuestro pueblo ecuatoriano es cierto. Aquí lo que se quiere es dejar de invertir para decir que la empresa pública de energía es ineficiente y venderle barato a la empresa privada. Eso es lo que se quiere hacer. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 254-66-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días al invitado, buen día. ¿Qué hicieron con la plata de los préstamos del FMI? Cuando tenían que justamente reinvertir en el mantenimiento para no pasar esta situación. Y la otra, ¿no habrá un asesor que le diga al oído al presidente que se hace itinerarios emergentes con todos los ministros para saber lo que está pasando? ¿Qué improvisación? ¿Qué manera de no planificar? No hay planificación, hay improvisación. Terrible el gobierno. Nada más, muchas gracias. Gracias por la participación, 255-4090 y el 254-66-108 habilitados. Bueno, se denota eso, ¿no? Claro, mire, No. el pueblo ecuatoriano no es que no sabe, es sabio realmente y es inteligente. Fíjese usted lo que acaba de exponer la persona que me antecedió. Acaba de decir qué se hicieron con los préstamos que tanto pedimos al FMI, en qué se invirtieron.
¿Dónde está esa plata? Entonces, claro, lo que los trabajadores denunciábamos, que la mayor parte de préstamos era para ciertos grupos económicos, es cierto, porque no dan siquiera un informe, porque ahora todo es, como dicen, todo es confidencial. Vamos a pedir información, es confidencial, no se puede dar. ¿Cómo se hizo el Tratado de Libre Comercio? Es confidencial, no se puede decir. ¿Para qué se invirtieron la plata? Es confidencial. Y las confidencialidades es que ese dinero fueron a otro tipo de manos, no a las manos que requería el pueblo ecuatoriano para la inversión que requería para salir de la crisis. Ahí está, el pueblo ecuatoriano sigue siendo sabio y nos damos cuenta que el pueblo ecuatoriano no come cuentos en estos momentos. Se está dando cuenta el mal manejo de estos gobiernos que han pasado y que han sido un caos realmente para el pueblo ecuatoriano. Ustedes van a realizar plantones, un plantón el día de mañana. El día de mañana vamos a hacer un plantón a favor del compañero David Almeida y de todo lo que se quiere privatizar en el tema del campo Sacha y Amistad, que como han dicho son las joyas de la corona, es donde nos da recursos millonarios, utilidades extraordinarias para el pueblo ecuatoriano, y lo que se está pidiendo que se reinvierta en esos campos, en esos pozos petroleros para sacarle más provecho. Es lo que está pidiendo, y se le acaba de iniciar un proceso de investigación al compañero David por haber dicho que el gobierno está pretendiendo privatizar esos campos. Es decir, los recursos que tenemos que tener los ecuatorianos se está queriendo trasladar a empresas amigas del gobierno de Noboa. Eso es lo que se está queriendo decir. Es el presidente Noboa, de aquí va a salir un empresario monopolizador de todos los negocios, él y su familia, y por eso nosotros no podemos... Rapidito, por tema de tiempo, en la apreciación, muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, gracias por recibir mi llamada. Interesante lo que dice su entrevistado. Habla mucho de reinversión. Sin embargo, no se da cuenta que tenemos un déficit muy grande. Eso significa, para que entendamos todos, si tenemos un ingreso de $500, y a los $500 que no nos alcanzan le dice, ¿sabe qué, señor? Le vamos a bajar el sueldo, ya no son 500 sino 460. ¿Cómo reinvierte? ¿Cómo reinvierte si es que el pueblo ecuatoriano decide que hay que cerrar el campo de petróleo? Significa que hay que gastar más para hacerle caso al pueblo ecuatoriano. Habla de prevenciones. Sí, pues se necesita dinero. Y si no hay dinero, ¿cómo hace prevenciones? Habla de que es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿se pagaron sueldos o no se acuerda de que estábamos atrasados? ¿Se pagó al IES o no se acuerda que tenemos una deuda con el IES? Hay muchas cosas interesantes que son fáciles de decir y también de hacer un boom. Yo le invito al señor para que tenga una idea de cómo solucionar el problema para poder reinvertir. ¿De dónde saca la plata para reinvertir? Gracias, muy gentil. A usted, gracias también por la participación. Es que estamos atravesando una crisis tenaz, ¿no? También en este caso. Vuelvo y repito, a ver, a mí me eligen presidente, yo ya tengo el panorama claro de lo que supuestamente debo hacer. Política energética que no signifique privatización, porque eso va a encarecer y va a empeorar las condiciones del pueblo ecuatoriano. El dinero no se ha pagado al Seguro Social, le corrijo al señor, el señor que intervino, no se ha pagado al Seguro Social, usted lo recuerda, Osvaldo. Sí, todos los dineros que no se dio el una presupuesto parte del presupuesto de la deuda del Estado que dijo que se iba a pagar sueldos, no se ha pagado. Ahí está la crisis que viven las municipalidades. Pero hay que reconocer que la situación en la que encontró Noboa el Estado sí fue eso me refiero, pero no tenaz. Se puede decir que todo el dinero... Imagínense que estuvimos a punto de un cisma en el ámbito de la dolarización, porque como dejó Lazo, le dejó en soletes. A ver, pero ¿qué ha dicho el país? Aceptó el alza del IVA, que dijo que para el tema de la seguridad. Aceptó el alza del precio de los combustibles. ¿Qué se ha hecho? No se ha generado nada. Edwin, entonces, seguiremos conversando sobre estos temas. Gracias por la participación también de todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos.